Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Carolai, Henry, Rubén, bienvenidos. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, que parece buenas tardes. Claro que sí. Bienvenidos. Uy, ¿qué pasó conmigo? Ah, verdad, mi cámara. No sé por qué está editado con el fondo blanco. Vamos a cambiar el fondo. Parece que estuviese en el cielo. Bien, bienvenidos a nuestro taller del día de hoy. Como siempre, vamos a trabajar en el taller de la misma manera de siempre. Vamos a tener nuestra clase usual de repaso de lo que hemos visto durante la semana, y en la segunda parte vamos a trabajar en los grupos reducidos. Van a tener una pequeña tarea que la van a tener que entregar hasta el día de mañana. La tarea todavía no está habilitada. La voy a habilitar en unos minutos todavía para que la trabajen en la segunda parte de nuestra clase de hoy. Muy bien. Si hubiese alguna pregunta, por favor, acerca de lo último que hemos venido haciendo, encantado de escucharlos antes de empezar la clase. Muy buenas tardes a todos los que van ingresando a la clase de hoy. Bienvenidos. Bien, vamos a empezar en breve en la clase de hoy, el taller que tenemos. En la primera parte vamos, como decía, a resolver algunos ejercicios acerca del tema que hemos revisado en la última semana, el movimiento circular, la dinámica circular
Y en la segunda parte, ustedes van a trabajar una guía, un taller, de manera grupal, como siempre. Ya hace tiempo que no hacíamos talleres. Este taller va a involucrar no solamente puntos de lo que hemos visto en esta semana, sino también va a involucrar puntos desde la semana 6. Recuerden que desde la semana 6 estamos trabajando el tema de dinámica y verdaderamente hace ya bastantes semanas que no hemos tenido ningún taller. Entonces, en el taller de hoy debería servir como un repaso general, ¿ok? De lo que hemos venido viendo. Entonces, desde la semana 6, ¿perdón? Ok. Ajá. En breve van a poder visualizar el taller y vamos ya comenzando entonces nuestro repaso del día de hoy. Por favor, si hubiese preguntas, dudas de lo que hemos venido conversando, con toda confianza pueden levantar la mano, pedir la palabra, escribir. Todas las preguntas son importantes. Empecemos. Bien. Entonces, nuestro objetivo, evidentemente, en este taller es repasar la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circular. Muy bien. Recuerden cómo hemos venido trabajando este tema durante la semana. En la primera sesión trabajamos la segunda ley de Newton específicamente para el movimiento circular con rapidez constante, el MCU. Y en la segunda sesión, la sesión del día miércoles, generalizamos la segunda ley de Newton, no solamente aplicándola para el movimiento circular uniforme, sino también cuando tengamos algún movimiento circular que tenga aceleración tangencial. Entonces, hemos saturado todas las posibilidades de movimiento circular. Entonces, vamos a hacer nuestro repaso del MCU y después del movimiento circular no uniforme. Bien. Entonces, empecemos de manera directa, directo al grano, acerca del movimiento circular uniforme. Buenas noches, Robert. Acerca del movimiento circular uniforme, hemos dicho de que es el movimiento circular que se reproduce con rapidez constante. ¿Okay? MCU, recuerden que significa rapidez tangencial constante. ¿Okay? El módulo de la velocidad es una constante. Bien. En este caso en particular, el módulo de la velocidad es una constante, entonces el módulo de la velocidad tangencial no varía en el tiempo. Siempre es el mismo. Entonces no hay ninguna aceleración tangencial. Pero sí existe una aceleración en la dirección radial, la aceleración centrípeta, y ya hemos repetido hasta el cansancio de que la aceleración centrípeta siempre va a existir cada vez que exista movimiento circular. Es imposible tener un movimiento circular que no tenga aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta está en la dirección radial apuntando al centro de la circunferencia. Por la segunda ley de Newton, sabemos que esta aceleración tiene que ser producto de una fuerza. Un agente externo en la misma dirección, o sea, en la dirección radial, tiene que estar produciendo esta aceleración. Es la fuerza que permite que el objeto que desarrolla el movimiento circular se quede restringido a moverse en una trayectoria cerrada. Sabemos que esto no es nada natural. Si no existiese esta fuerza centrípeta, los objetos saldrían disparados. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio de eso más adelante. Bien. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, o sea, fuerza es igual a masa por aceleración, si existe esta aceleración centrípeta del movimiento circular, entonces tiene que existir una fuerza centrípeta. ¿Okay? Otra vez, recordando que la fuerza centrípeta siempre está en la misma dirección que la aceleración centrípeta, o sea, apunta hacia el centro de la circunferencia en dirección radial también. Entonces, eso siempre tiene que darse. No importa si el movimiento es con aceleración tangencial, si no tiene aceleración tangencial, siempre tiene que existir aceleración centrípeta y por lo tanto siempre tiene que existir fuerza centrípeta.
En la práctica, eso significa que cuando analicemos un movimiento circular en la dirección radial, esta es la ley que debe cumplirse en la dirección radial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Solamente analizando el movimiento circular en la dirección radial por ahora. Buenas noches, Jesús. Bienvenido. Muy bien. Entonces, además, hemos ido más allá de nuestro análisis y hemos dicho de que no solamente es posible de que exista aceleración radial, aceleración centrípeta. Además, en un movimiento circular también se podría reproducir una aceleración tangencial. ¿Qué quiere decir esta aceleración tangencial? Quiere decir de que esta aceleración va a hacer de que el módulo de la velocidad cambie. ¿Ok? Entonces el objeto cada vez va a reproducir giros más intensos, giros más rápidos. Bien, el sistema va a desarrollar un movimiento circular acelerado. Acelerado en la dirección del movimiento, aceleración tangencial. Si existe esta aceleración tangencial, entonces, como consecuencia lógica por la segunda ley de Newton, tiene que existir una fuerza neta en la dirección tangencial. Evidente, ¿no? Entonces, la aceleración total del sistema en un sistema que desarrolla aceleración tangencial, tiene aceleración tangencial, pero también aceleración radial. Por lo tanto, la fuerza neta sobre el sistema tiene también componentes en la dirección radial y en la dirección tangencial. En la práctica, esto significa que cuando trabajemos con la segunda ley de Newton en un problema de este tipo, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton en las dos direcciones. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial, que nos va a dar la fuerza centrípeta, sería igual a la masa por la aceleración radial, que ya sabemos que vale velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. Y en la dirección tangencial, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. La aceleración tangencial no tiene una fórmula como la aceleración centrípeta, sino que va a depender de cada caso. Va a depender de la fuerza que estemos aplicando en la dirección tangencial. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros resolvemos ejercicios, lo que hacemos es aplicar estas dos ecuaciones en las dos direcciones de interés para el movimiento circular. Y estas dos ecuaciones, al aplicarlas, a resolverlas, nos deberían permitir encontrar todas las variables del sistema. Eso es todo. Entonces, hasta aquí el repaso de la semana. Preguntas, por favor, alguna duda que haya quedado. Sí, profesor. El punto 2, ¿puede explicar lo que es la fórmula para cada caso? Claro que sí. Veamos. En un movimiento, empecemos por el caso del MCU. Voy a volver a repetirlo con bastante calma. Recordemos qué pasaba en el MCU. En el MCU, o sea, el movimiento circular uniforme, solamente había aceleración centrípeta, ¿no? O sea, la aceleración solamente tenía componentes radiales. O sea, no existía aceleración tangencial. Como no existía aceleración tangencial, no existía fuerza neta en la dirección tangencial. Eso es lo que pasa en el MCU. ¿Ok? Pero si es que nosotros deseamos que la velocidad en la dirección tangencial cambie en el tiempo, o sea, no tener un MCU, sino que el movimiento circular sea acelerado, entonces necesitamos introducir una aceleración en la dirección tangencial. La dirección tangencial del movimiento es la dirección que es tangencial, valga la redundancia, a la circunferencia. Entonces el objeto tiene una velocidad punto por punto en su desarrollo circular. ¿Bien? Esta aceleración es la que está haciendo que cambie la velocidad del objeto. Si nosotros tenemos una aceleración tangencial, entonces necesariamente por la segunda ley de Newton, tenemos que tener una fuerza en la dirección tangencial. Obligatorio. Recuerden lo que dice la segunda ley de Newton.
La segunda ley de Newton siempre asocia aceleraciones a fuerzas. Las aceleraciones no pueden aparecer per se, no pueden aparecer, los objetos no se pueden mover con aceleración si es que no existe una fuerza externa que lo esté causando. En este caso, la aceleración tangencial es producto de una fuerza externa. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es el origen de esa fuerza? No lo sabemos. Va a depender de cada caso. Como va a depender de cada caso, entonces solamente nosotros aplicamos esta ecuación para cada caso de interés que nosotros deseemos calcular. Entonces, para cada caso de interés tendremos que conseguir determinar cuál será la fuerza tangencial y de esa manera poder determinar cuánto vale la aceleración tangencial. Es un análisis que tenemos que hacer en cada caso de manera independiente. ¿Alguna otra pregunta o dudas que hayan quedado todavía de repente? Okay. Vamos a ver entonces nuestros últimos ejercicios sobre el movimiento circular. Empecemos. Okay. Este ejercicio es bastante interesante. Bastante interesante y se parece al último ejercicio que dejamos planteado en la clase pasada. Vean, una sola cuenta puede deslizarse con fricción despreciable sobre un alambre rígido que se dobló en una espiral circular de 15 centímetros de radio, como se muestra en la figura. Perfecto. Entonces tenemos una espira circular, que es la espira color naranja, que tiene radio 15 centímetros. Ojo, este pequeño segmento no es un segmento, ¿ok? O sea, no es un segmento físico, no es un alambre. Solamente está indicando el radio que vale 15 centímetros. ¿Okay? No existe un alambre como el de color negro, solamente indica el valor del radio, para que no genere confusión. El círculo siempre está en un plano vertical y gira de manera estable en torno a su diámetro vertical y nos dan el periodo. El periodo en este caso vale 0,45 segundos. Vamos a señalar ese periodo. Bien, tenemos el periodo y hasta ahora tenemos el radio de giro. Es la información que tenemos. Exactamente. Bien, la posición de la cuenta se describe mediante el ángulo θ, que la línea radial forma con la vertical, como se muestra en la figura. La pregunta del problema es, ¿a qué ángulo arriba del fondo del círculo puede permanecer la cuenta sin movimiento en relación con el círculo de giro? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una cuenta que está conectada a este anillo. Bien. El anillo está rotando, como pueden ver, y la dirección de rotación es saliendo de la pantalla, como muestra la imagen. Está rotando en este sentido. ¿Bien? Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros asumimos de que la cuenta debería caer. Evidentemente, si la cuenta está sometida a su peso, esta cuenta debería caer, ¿verdad? Pero lo que dice el problema es algo contraintuitivo. Nos dice de que al girar el anillo, la cuenta puede rotar con el anillo permaneciendo en una posición estable en la vertical. ¿Bien? Entonces debe haber algún ángulo para el cual la cuenta pueda rotar permaneciendo estable sin caer, sin pendular. En condiciones normales esta cuenta pendularía, ¿cierto? Okay. Nos dice que esto no es verdad. Para cierto ángulo, para ciertas condiciones iniciales, la cuenta puede quedarse en esa posición. Entonces, es un poco contraintuitivo este problema, pero justamente para eso quiero que analicen este problema por un par de minutos. Y mi sugerencia es, ya sabemos que si tenemos un movimiento circular que se produce en la vertical, este movimiento en principio debería tener una aceleración tangencial. ¿Okay?
Entonces tenemos que hacer el análisis tanto en la dirección radial como en la dirección tangencial. ¿Mm? En el diámetro central, no sé. No puedo aseverar que la respuesta sea que en el diámetro central sea una de las posibilidades. Puede ser, pero vamos a determinarlo finalmente. ¿Ya? Entonces, por favor, analicen el problema y obviamente que queremos analizarlo desde la óptica de la segunda ley de Newton. ¿Bien? Entonces, se los dejo ahí por 1 minuto y medio y después comenzamos a resolver. Ok, bien. Vamos a analizar este sistema. eh, y es un problema un poco complejo, digamos. Si yo alguna vez en mi vida me he encontrado con esos problemas cuando recién era estudiante y tenía problemas para poder hacer el análisis. O sea, entendía qué era lo que estaba pasando, pero a la hora de sentarme con el lápiz, ahí comenzaba a dudar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Les pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué harían ustedes? Obviamente queremos estudiar el movimiento circular, pero la pregunta es, tenemos que hacer el análisis de Newton, sin ninguna duda. ¿Ok? El DSL, perfecto. Ah, gran estrategia. Cuando no se sabe qué hacer o cuando sepamos qué hacer, tenemos que hacer siempre el diagrama de cuerpo libre. La pregunta es, ¿el diagrama de cuerpo libre de qué? ¿De la cuenta o del anillo? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, sin ninguna duda. Pero el diagrama de cuerpo libre ¿de quién? ¿De la cuenta o del anillo? El anillo, tenemos información del anillo. ¿Cómo se mueve la espira circular? De la espira circular tenemos bastante información. De la espira circular sabemos que la espira tiene un radio de 15 centímetros y además que se mueve con un periodo de 0,45 segundos. Bien, ok. Pero ¿queremos estudiar al anillo o queremos estudiar a la cuenta? Queremos estudiar a la cuenta. La pregunta es, ¿a qué ángulo arriba del fondo del círculo puede permanecer la cuenta sin movimiento? ¿Ok? Entonces, primera cosa importante. Tenemos que determinar el movimiento de la cuenta, no el anillo. El anillo es accesorio. Bien. Entonces, ahora que sabemos el movimiento, ya sabemos qué tipo de movimiento analizar, el movimiento de la cuenta, pregunta, ¿qué tipo de movimiento desarrolla la cuenta? Parece una pregunta tonta, pero no lo es. ¿Qué tipo de movimiento desarrolla la cuenta? Circular, profesor. Ok, circular. Genial. Entonces ahora viene la pregunta más compleja. ¿Cuál es el radio de giro
o cuál es la dirección de radio de giro de la cuenta. Es importante poder determinar el radio de giro para poder saber cuál es la dirección radial. ¿Cuál es la dirección radial? Profe, pero ahí no nos dice en qué posición está la cuenta, ¿no? No, Pero solo nos vamos dice a que se está moviendo. exacto, vamos a asumir de que está a un ángulo teta y a cierto ángulo teta, esta cuenta está desarrollando un movimiento circular con el anillo, porque está anexada al anillo, y se va a quedar fija en la posición vertical. Entonces, para cierto ángulo, que es el ángulo que queremos encontrar, la cuenta va a reproducir un movimiento circular. Pero en esa posición vertical. ¿Perfecto? Va a moverse con el anillo, pero en esa posición vertical. Por lo tanto, ¿cuál es la dirección radial? La dirección radial de la cuenta está en la horizontal. Ese es el punto más importante del problema. Es determinar que la dirección radial está aquí. Este es el radio de giro de la cuenta. Bien. Y ese radio de giro simplemente es, vamos a determinarlo por acá. Este radio de giro R es 15 centímetros seno de teta. ¿Okay? Recuerden que la cuenta va a desarrollar un movimiento circular de esta forma. Olvídense del anillo, no estamos analizando el anillo, estamos analizando a la cuenta. Primera cosa importante. Genial. Sigamos entonces. Ya tenemos la dirección radial. Ahora, para estudiar el movimiento circular de un objeto, no solamente tenemos que analizar la dirección radial, sino también su dirección transversal. Recuerden eso. Entonces, vamos a hacer el análisis del diagrama de cuerpo libre del objeto y determinar las fuerzas que están en la dirección radial y en la dirección transversal. Empecemos. El peso del objeto, quedó acá. mg. Y además tenemos la normal, por supuesto. La normal siempre perpendicular. Genial. Ahora, la normal tiene dos componentes. La normal tiene una componente horizontal, que, bueno, un poco de análisis. Este es ángulo teta, fácil de ver. Este simplemente es n seno de teta. Y tiene una componente vertical. Tiene una componente vertical que es n coseno de teta. Genial. Ya tenemos todo el diagrama de cuerpo libre del sistema. Ya sabemos que la dirección radial es la dirección horizontal. Entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones de movimiento. Empecemos. Segunda ley de Newton. Primero en la dirección radial. En la dirección radial tenemos que sumatoria de fuerzas en la dirección radial tiene que ser igual a la masa del objeto por su aceleración centrípeta. ¿Okay? Genial. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial. En la dirección radial solo tenemos n seno de teta. Genial. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es R por omega al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. Bien, ¿por qué voy a escribir la aceleración centrípeta como R omega al cuadrado? Porque esa es toda la información que yo puedo obtener de este problema. Ya. En este problema, yo sé que el radio de giro vale 15 centímetros seno de teta. Okay. Y la velocidad angular es la misma velocidad angular que el anillo. Y la velocidad angular del anillo la puedo determinar a partir de su periodo. Recuerden que eso es 2pi sobre el periodo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad angular? Vale 2pi, el periodo es dato del problema, 0,45. ¿Okay? Bien.
Solamente voy a ir a la calculadora. Ok, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a reescribir entonces todo esto. Reescribiendo estas dos informaciones, que son los datos del problema, voy a reescribir mi ecuación como n seno de teta es igual a m, r es 15 centímetros, seno de teta, y omega es omega al cuadrado, que vale 2pi radianes sobre 0,45 al cuadrado. Podemos escribir eso mejor. 15 centímetros lo podemos volver a metros para ya olvidarnos del centímetro. Vamos a escribirlo como 0,15, nada más. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación en la dirección radial. Ahora vamos a pasar a la dirección transversal. Y en la dirección transversal, o sea, en la vertical, nosotros queremos que las fuerzas se anulen, porque nosotros deseamos de que el objeto permanezca a esta altura. Entonces no queremos que caiga. Como no queremos que caiga, deseamos de que las fuerzas netas que actúan en la vertical se anulen entre ellas. Y tenemos dos, el peso y n coseno de teta. Entonces decimos que mg tiene que ser igual a n coseno de teta. Genial. Y esta vendría a ser nuestra ecuación 2. Hemos hecho el análisis en las dos direcciones importantes del movimiento. ¿Okay? La misma estrategia que siempre aplicamos. Ok. Y si ya no tenemos más ecuaciones a las cuales de las cuales asistirnos, deberíamos ser capaces ya de responder la pregunta. Hay algo aquí que pueda estar fallando. A ver, vamos a ver. mg, n coseno de teta, ¿verdad? Muy bien. N seno de teta. ¿Okay? En la primera ecuación tenemos n, la normal, seno de teta, fuerza, está bien. Y en la otra tenemos masa por el radio por omega al cuadrado, ¿verdad? Está todo perfecto. ¿Ok? Entonces, en la primera ecuación ya sabemos cuánto vale la normal. De la primera ecuación podemos determinar cuánto vale. Ok, ¿hay alguna manera de poder determinar esto de una manera simple? Sí, cierto. De la ecuación 1 podemos simplemente anular los senos de teta. Nos quedaría que la normal es, vamos a escribir aquí, de la ecuación 1 tendríamos que la normal es igual a 0,15 multiplicado por m, multiplicado por 2pi sobre 0,45 al cuadrado, y ese valor de la normal lo podemos incluir en 2. Ajá. Exactamente, pero el anillo es una superficie. ¿Ok? El anillo es una superficie, así que la cuenta está sobre una superficie. Bien. Y con este dato, entonces ya podemos ir a esta ecuación. ¿Qué tendríamos? Que mg es igual a la normal, pero la normal es 0,15 multiplicado por m por 2pi al cuadrado. Todo esto sobre 0,45 al cuadrado. Okay. Multiplicado todo esto por el coseno del ángulo. El valor de las m se anula y simplemente llegamos a la conclusión de que el coseno del ángulo es igual a el valor de la gravedad, 9,81, multiplicado por 0,45 al cuadrado, y todo esto dividido entre 0,15 y 2pi al cuadrado. Voy a preguntarle a la calculadora cuánto vale eso nada más. Un poco de paciencia. 9,81 por 0,45 por 0,45 entre 0,15 y todo esto entre 4,
.14. Ok. Bien. El coseno de este ángulo tiene que ser igual a 0,0033. Okay, es un ángulo, voy a confirmar este valor. 81 por 0,45 45 entre 0,15 entre 4 entre 3,14. Ok, hay un error, por supuesto. 0, ok. 0,0. Vamos a borrar eso. 0,33. Ok, y podemos invertir, obviamente, esto para determinar el ángulo. Muy bien, ¿cuánto sería el coseno inverso de esto? 0,335. Muy bien. 70 grados. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que cuando el ángulo sea de 70 grados, entonces la cuenta va a poder moverse mediante un movimiento circular y permanecer en una posición fija en la vertical, sin deslizarse en la vertical. Es una condición extrema y evidentemente tiene que darse muchas condiciones para que esto suceda. Para otros ángulos, simplemente el objeto no va a desarrollar un movimiento en la vertical. Para otros ángulos, el objeto va a pendular. ¿Okay? Pero para este ángulo específico, las dos fuerzas que están en la vertical, n coseno del ángulo, se anula con el peso y se puede desarrollar el movimiento circular sin deslizar en la vertical. Okay. Justamente en este problema lo que se busca es de que la aceleración tangencial se anule. Para cualquier caso diferente del que estamos analizando, la aceleración tangencial debe existir. ¿Okay? Pero para este caso en particular, para el ángulo específico que estamos buscando, la aceleración tangencial se anula por completo y solamente se reproduce este movimiento circular. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. Claro. Entonces, a ese aro está girando, ¿no? Verticalmente, así sobre su eje. Tiene un periodo en el cual gira, ¿no? Entonces, usted me dice que cuando alcance 70 grados en el eje X o hacia dónde, ¿en qué posición estaría en 70 grados esa? En la posición que estamos considerando, que es esta posición de aquí. Vale, un segundito. O sea, trazo el eje X y el eje Y y 70 grados hacia arriba. O Exactamente, hacia abajo. cuando este ángulo sea 70. Lo que hemos determinado es que cuando este ángulo sea 70, esas son las condiciones necesarias para que el objeto desarrolle el movimiento circular. La cuenta desarrolle el movimiento circular sin caer en la vertical. ¿Sí? ¿Para qué condiciones? Bueno, para las condiciones dadas por el problema. Para este radio de giro y para este periodo. Para diferentes radios de giro, para diferentes periodos, serán diferentes ángulos. Pero para estas condiciones, Pero sí. hay dos, hay 4 posiciones, hay 4 cuadrantales en los que ese puede estar 70 grados. Todo No, depende con relación a qué eje, a qué eje. pero nosotros hemos analizado el problema a partir de este eje. Nosotros estamos analizando Del eje Y. Exactamente.
Así es como estamos analizando el problema. No estamos analizando para un ángulo cualquiera, sino para un ángulo que hace con el eje Y. Entonces, en mi perspectiva, profesor, desde que empezó el problema, yo pensé que iba a analizar el eje X. O sea, hubiese sido un error hacerlo, digamos, en el eje X y levantarlo como todos los grados que suponemos, ¿no? No, por supuesto, podría ser posible. Claro que es posible, pero esa elección nos debería llevar a otros resultados, nada más. Claro que es posible, pero para la elección que nosotros estamos haciendo, yo considero que es la elección más conveniente porque ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos que el objeto está ubicado en esta posición. Ahora, si ustedes quieren, digamos, podrían ustedes analizar en el caso en el cual esté ubicado en esta posición. Ok, podría ser, pero ese es otro tipo de análisis. ¿De acuerdo? Recuerden que ustedes cuando colocan un problema desde el inicio, ustedes hacen una suposición arbitraria de dónde colocan a los objetos. Pero al final el problema se encarga a ustedes de decirles si la suposición que ustedes están asumiendo es correcta o no es correcta. ¿Okay? Para este caso el problema me dice que mi suposición es correcta, que el ángulo vale 70 grados. Si mi suposición no hubiese sido correcta, el problema me diría, bueno, tu ángulo es negativo. Entonces yo tendría que considerar de que estoy equivocándome y tendría que pasar al otro lado, por ejemplo, a la parte superior. Pero el problema en la respuesta no me dice que estoy equivocado, me dice que mi suposición era positiva. Claro, exactamente. Ana, esa es una de las razones por las cuales estos problemas son bastante interesantes, porque el anillo es el que funciona aquí como distractor. Está ahí para distraer, pero no está tanto para distraer, porque del anillo nosotros hemos sacado bastante información. Hemos sacado que el radio del anillo es de 15 centímetros y además hemos determinado el periodo de la cuenta a partir del periodo del anillo. Evidentemente los dos tienen el mismo periodo. Entonces sí importaba el anillo aquí bastante. El radio, ¿por qué era 15x seno del ángulo? Perfecto. ¿Por qué? Porque 15 centímetros es el radio de la circunferencia. Pero el movimiento circular que está reproduciendo la cuenta no es este movimiento circular. Ojo, no es un movimiento circular que tiene de radio 15, sino es este movimiento circular que tiene este pequeño radio como radio de giro. Esa es la diferencia. Por eso radio de giro vale R, 15 centímetros de radio por el seno del ángulo. El seno del ángulo que inicialmente no conocíamos. Muy bien. Perfecto. ¿Ven? Es un problema interesante. Listo. Vamos a ver un problema más. Este de acá también me gusta. Por eso lo escogí. Una esfera se sostiene en reposo en la posición A de la figura con dos cordones ligeros. Bien. Entonces, al inicio, la esfera se sostiene en la posición A. Atención ahí. Se corta el cordón horizontal y la esfera comienza a oscilar como péndulo. Ojo ahí. Ya sabemos que un péndulo desarrolla una sección circular. B es el punto más hacia la derecha que la esfera alcanza al oscilar. Perfecto. Entonces, en principio es un punto simétrico. Recuerden que los péndulos oscilan de forma simétrica. La pregunta es, ¿qué relación hay entre la tensión del cordón de soporte en la posición B? Ojo, entonces la tensión del cordón en la posición B y su valor en A antes de que se corte el cordón horizontal. Muy bien. En el movimiento pendular, los puntos A y B son simétricos. Entonces la pregunta parece un poco sosa. Okay. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión de la cuerda en B y la tensión de la cuerda en A, pero antes de que se corte el cordón?
Entonces, para no cometer errores, lo que siempre tenemos que hacer es diagrama de cuerpo libre y analizar el sistema a partir de las ecuaciones de movimiento. Bueno, ok. Ese es un problema retador, bastante conceptual. Me gustaría que lo analicen por un par de minutos. Y después les digo si están equivocados o están en lo cierto. Bien. Ok. Entonces, los puntos A y B parecen simétricos. Y todos estaríamos sentados a pensar de que la tensión en la cuerda A debe ser igual a la tensión en la cuerda B. Pero eso para este problema sería un error. Les pregunto, ¿han podido reconocer cuál es el error en ese razonamiento? ¿Qué quiebra la simetría entre estos dos puntos? ¿Su ángulo? No, el ángulo es el mismo, ya que para un péndulo los ángulos sí son los mismos, ¿okay? Entre los puntos extremos. Hay una razón más profunda. Profe, lo que pasa es que en el punto A no necesariamente tuvo que ser el punto más extremo a la izquierda, ¿no? El punto A es el punto más extremo a la izquierda, por supuesto, porque es el punto en el cual se inicia el movimiento pendular. A y B No, son los dos pero puntos. estaba... A y B son los dos puntos más extremos. Sin duda. Ok, para el punto B ha barrido 2 beta, por supuesto. Pero a partir del punto B hasta el punto A también barre 2 beta. El punto A y el punto B son completamente simétricos. Aquí no intentemos buscarle 3 piernas al gato. Hay algo más profundo. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿qué relación hay entre la tensión del cordón de soporte en la posición B y su valor en A antes de que se corte el cordón? Eso es lo que quiebra la simetría del problema. Había otra fuerza actuando. Exactamente. El punto B es cuando se está desarrollando el movimiento circular. La tensión que se produce en el punto B es cuando hay movimiento circular. Y en el punto A es cuando el sistema está en equilibrio. Son dos casos diferentes. Entonces, tenemos que analizarlos. Pensemos entonces en esa tensión en B. Y pensemos ahora en la tensión en A. Perfecto. Entonces, vamos a analizar cada uno de los casos. Empecemos con el punto en A. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Eso nunca falla. Peso. Y además la tensión. ¿Ya? Esto no existe en el punto B. mg. Y acá una tensión T. Perfecto. Ok. Y este problema en el punto A ya podemos analizarlo a partir
de nuestra información geométrica. ¿Recuerdan cómo trabajábamos con los triángulos, no? Ya que están en equilibrio, tienen que formar un triángulo cerrado. Bueno, un triángulo cerrado por evidente, ¿no? Un polígono cerrado. Okay. Tendríamos el peso por aquí. Tendríamos la tensión en A. Y tendríamos esa tensión T. El ángulo aquí es beta. Nuestra conclusión directa es de que, vean ustedes, MG es este cateto adyacente al ángulo beta. Entonces, MG tendría que ser igual al valor de la hipotenusa, tensión en A, por coseno de beta. ¿De acuerdo todos? Quedémonos con esa relación. Entonces, en el punto A, cuando el sistema está en equilibrio. Recordemos que en A el sistema está en equilibrio. Ahora vayamos al punto B. En el punto B, cuando se reproduce el movimiento circular. Y si está desarrollándose un movimiento circular, en el punto B, ¿qué tiene que satisfacerse? La segunda ley de Newton, en la dirección radial. Sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Perfecto. Aceleración centrípeta. Listo. Además de eso es en la dirección radial. Hagamos el diagrama de cuerpo libre en el punto B. En el punto B, además de tener la tensión, tenemos el peso. MG. Perfecto. Uy, perdón. ¿Y qué tendríamos entonces en este punto extremo? En este punto extremo tendríamos que MG tenemos que descomponerlo en sus dos componentes. MG tiene una componente radial, evidentemente. Y tiene una componente transversal en ese punto. Este ángulo es beta, que duda cabe. Entonces, esta componente sería MG coseno de beta. Y esta componente de aquí sería MG seno Al de revés, beta. como que es profe. Anota bien. Ahí está bien. Bien. Perfecto. Ok. Listo. ¿Qué es lo que pasa en este punto extremo del movimiento? Les pregunto, ¿qué pasa en este punto extremo? Este punto extremo, ya todos hemos visto que el punto B es un punto extremo. ¿Y qué es lo que pasa en cualquier punto extremo? La De cualquier velocidad es movimiento. cero. Exactamente. Entonces, en este punto B, la velocidad es cero. Genial. Si la velocidad B en este punto es cero, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta en el punto B? La aceleración centrípeta siempre es velocidad al cuadrado sobre radio. Si la velocidad en este punto es cero, la aceleración centrípeta también es cero en este punto. Muy bien. Conclusión. Si la aceleración radial, claro, cero. Si la aceleración radial en el punto B es cero, entonces las fuerzas en la dirección radial tienen que anularse. Por lo tanto, por equilibrio, en la dirección radial, la tensión en B es igual a mg coseno de beta. Bien. Ok, listo. No hay fuerzas, profesor. No hay fuerzas, no hay fuerzas netas, ¿no? Sí están las dos fuerzas, pero se anulan entre ellas. Justamente en este punto se anulan entre ellas. ¿Están en equilibrio? Exactamente. En la dirección radial. En la dirección tangencial tenemos un sistema desequilibrado. Por eso el péndulo va a moverse nuevamente hacia la mano izquierda. Pero en este punto extremo, las dos fuerzas en la dirección radial se anulan entre ellas. Entonces, ok. De la primera ecuación habíamos dicho, bueno, que teníamos esta relación, o la podemos reescribir como tensión en A es simplemente mg sobre coseno de beta. Llamémosle a esta nuestra ecuación 1, llamémosle a esta nuestra ecuación 2, y podemos decir
Dividiendo 1 sobre 2, digamos que la tensión en A sobre la tensión en B es igual a mg sobre coseno de beta. Todo esto dividido sobre mg coseno de beta. Bueno, la relación que hay entre ellas es 1 sobre coseno al cuadrado. Pero La dijo respuesta del problema. la relación de B entre A, dijo. ¿Qué relación hay entre la tensión del cordón y soporte? Ok, bueno. Es Tensión lo en mismo, ¿no? B, exactamente, lo inverso, ¿no? Coseno al cuadrado de beta. Como gusto. La respuesta. Un problema también interesante, donde había que hacer bastante análisis conceptual. Preguntas, dudas que hayan quedado, por favor. Sí, profesor. El coseno y seno de mg, la parte roja, ¿eso lo sacó para qué? No entendí muy Sí, bien. el peso siempre está en la vertical, ¿cierto? Bien, ok, vamos a dibujar el peso por aquí, para que quede más claro. El peso siempre está en la vertical, pero cuando nosotros hacemos un análisis del movimiento circular, siempre es conveniente hacer la descomposición de fuerzas en la dirección radial y en la dirección tangencial del movimiento. Siempre. ¿Eh? Entonces, mg tiene dos componentes. Tiene una componente en la dirección radial y tiene una componente en la dirección tangencial. Entonces, por eso es importante hacer el análisis, porque recuerden que queremos escribir la segunda ley de Newton tanto en la dirección radial como en las direcciones transversales. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Eso es como un adelanto de lo que vamos a ver en la próxima semana acerca del movimiento armónico simple. Ok, eso sería todo por nuestro repaso. Me parece que esos problemas eran bastante interesantes. Y vamos a pasar ahora sí a la parte de los grupos reducidos, donde ustedes van a trabajar con los grupos. Esta lista de ejercicios la van a poder entregar hasta el día de mañana, a medianoche. Son 3 ejercicios. Y cada uno de los ejercicios toca un punto que hemos visto a partir de la semana 6. Hace bastante tiempo que no tenemos talleres. Entonces, un ejercicio es acerca de conservación de momento, otro es aplicando la segunda ley de Newton, como lo vimos para casos generales la semana pasada, y otro acerca de movimiento circular. ¿Okay? Pueden ir a entrar a Canvas y a revisar el material. Si hubiese problemas, me avisan de todas maneras a la hora de recoger el material para poder editar el taller. Y cualquier duda me comentan para pasar por los grupos. Los ejercicios, claro que sí, los que están en Canvas, en la tarea del día de hoy. Déjenme ver si está... Voy a cerrar todas las salas. Quiero ver si está publicado de manera adecuada. Si está publicado de manera, sí está publicado de manera adecuada, ¿no? El taller número 5. Solamente quiero asegurarme de que todos lo podemos ver de manera correcta. Ok, todos podemos acceder a ese taller. Me comenta si existe algún problema para poder descargar ese material. Ok, perfecto, gracias, Paul. ¿Cuándo es el plazo máximo? El plazo máximo es hasta mañana a la medianoche. Ahora voy a establecer bien eso, todos los datos en el taller. Gracias. Entonces, ahora vuelvo a crear a los grupos. Para que todos entremos.
Perfecto, ahora pueden ubicarse.
Bien, 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 bien. Espero que este taller sirva como un repaso general, por si nos hemos quedado un poco oxidados de los últimos temas desde la semana 6. Bien, recuerden de que a partir de la semana 6 estamos trabajando en una nueva unidad. Y cuando toque la práctica, va a tratar desde la clase de la semana 6, desde la primera clase de la semana 6. Los temas que hemos venido tratando hasta ahora son conservación de momento lineal, segunda ley de Newton, y en esta semana segunda ley de Newton para el movimiento circular. La próxima semana vamos a seguir aplicando la segunda ley de Newton, pero específicamente para el movimiento armónico simple. Eso sería todo por la semana de hoy. Espero el trabajo de ustedes hasta el día de mañana a medianoche. Cualquier comentario, cualquier problema me comentan, me pueden escribir a la bandeja de entrada. Y conmigo eso es todo. Buenas Profesor, noches a todos. Sí, Herbert. ¿la entrega en PDF o Word, profesor? En PDF, por favor. El formato PDF. Es uno por grupo, ¿no, profesor? ¿Era? ¿O era cada Claro uno? que sí. Suficiente con que sea un compañero por grupo el que hace la entrega del PDF. Ah, gracias. Gracias por la pregunta, Herbert. Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias. Cuídense. Buen fin de semana, profesor. Para ti también, Jesús. Cuídate. Chao, profe.